Muy bien, amantes de la barbería, lo prometido es deuda. Acá le tenemos un trimmer Vintage T9. Dice que es un trimmer profesional. Y a primera vista, lo que es su caja, parece que sí. Está muy bien diseñada, como pueden ver. Aquí se habla de este sistema de hojillas, lo que podemos lograr con este trimmer, lo que son las líneas perfectas también. Dice que nos trae un combo de guías plásticas, el lubricante y también lo que es esta brocha para limpiar. Sí, se ve bastante profesional esta caja. Algo que me gustó es esto, cómo está diseñado. Este imán que tiene acá hace que cierre de esta forma. Entonces es bastante resistente, podemos moverla y no sufrirá ningún daño. Ok, entonces empecemos por ver sus dimensiones. Aquí tenemos a primera vista lo que es el trimmer, que es lo que trae. Está en unas palabras en inglés, y los que sepan inglés allí lo podrán visualizar. Aquí están las instrucciones. Aquí, como podemos observar, tenemos lo que es un cargador, la trimmer, el cepillo para limpiar y el aceite para lubricar. Saquemos esta maravilla de trimmer. Se siente bastante bien. Sí, se siente bastante bien a primera vista. Bordes dorados la hace más llamativa, más profesional. Y aquí tiene sus tornillos para poder calibrarlo. Tenemos acá. Según estuve investigando, esta hojilla, esta le sirve lo que es también la Andis Pro Link. Entonces, si usted tiene una Andis y quiere diseñarla, le quedará perfecta a este trimmer. Así lo tenemos, negro, lo que es el negro, el dorado, hacen muy buen juego para este trimmer. Y déjeme decirle que aunque es muy económica, se ve que es bastante versátil para hacer nuestras líneas, nuestros diseños, el freestyle a los que les gusta, o marcar los cerquillos. Eso también va a ayudar. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y en dónde se enciende esta trimmer? Ya que por los bordes, como estamos acostumbrados a prender las máquinas, no tiene ningún encendido por la parte. Es bastante ergonómica, es de acero, pueden escuchar, es de acero, y tienen como especie de unos cuadritos que hacen que podamos agarrarla bien. Esta parte aquí se enciende, esto que está acá, aquí le vamos a encender, pulsamos hacia abajo y voilà. Aquí tenemos el sonido de esta trimmer, la trimmer Vintage T9. Tiene muy buena potencia, pueden escucharla. Y si queremos, aquí le hacemos presión para saber la potencia que tiene. Noten. Sí, tiene una buena potencia. La presionamos. Miren. Sí, tiene una buena potencia. Es bastante económica aquí en el Ecuador. Si te gustaría obtener una de estas, déjame en los comentarios si eres de Ecuador, para así poder darte más ayuda sobre el precio de esta patillera. Y los que viven fuera de Ecuador, como en Estados Unidos, voy a dejarle en la descripción un link que los lleva a la página de Amazon oficial para que puedan adquirirla. Es bastante económico también para Estados Unidos. Ahora, esto es lo que tiene que ver con el trimmer. Y vamos a ver qué más tiene y luego hacemos una reseña de lo que está aquí adentro. Entonces, nos trae nuestro trimmer. Nos trae
la brocha para limpiar los excesos, acá. Vean que este modelo es que está revolucionando el mercado. Lo que es esta Skeleton así abierta, podemos limpiarla directamente y no dejamos residuos de cabello. Entonces tenemos nuestra trimmer, la brocha para limpiar, el aceite para lubricar esta zona, 3 gotitas, punta, medio, punta, y de esa manera encendemos para que se lubrique bien nuestro trimmer. Me gusta mucho, se siente bastante bien, se siente bastante top este trimmer, y es pequeño, es maleable, podemos tenerlo. Y lo que me encanta de este trimmer son los colores. El dorado juega muy bien con el negro, es muy buena opción para tenerla. Por otro lado también tenemos acá nuestro cargador, cable USB, como lo pueden ver acá. ¿Por qué trae este cargador, esta máquina? Colocamos esto aquí a un lado para después ver qué tenemos acá. Este cargador es para esta batería que tenemos acá. Aquí abrimos en el encendido y apagado, giramos. Este es el soporte para hacerle presión a la carga a la batería, y aquí lo tenemos. Tenemos una batería recargable, la que tenemos acá. Estas baterías también son bastante económicas. Entonces colocamos, agarramos el pin de nuestro cargador y enchufamos y empezamos a cargar nuestra batería. Me hubiese gustado que hubiese sido con el cargador directamente, pero es con batería. Para el precio está bastante bien, entonces por eso es el precio. Pero para tener una batería recargable que viene acá, está muy bien. Esta batería tiene bastante potencia, y aquí, según las instrucciones que tenemos, aunque están en inglés, aquí nos habla de todo lo que tiene. La batería supuestamente dura unas 2 horas la carga. Podemos hacerlo también, en eso también va a depender la durabilidad con que le estamos haciendo el corte al cliente. Si solamente lo utilizamos para este trimmer, para marcar lo que es la frente, el cerquillo, los contornos, pues seguro nos va a durar más de 2 horas. Muy bien, esto es lo que trae. Aquí también tenemos unos peines. Vamos a ver estas guías que tiene. Tiene la 2 milímetros, la 3 milímetros, la 1,5 y la 4. Entonces tenemos estos 4 peines para utilizarla acá en nuestra máquina. ¿Ven cómo calza? Ahí calzó. Ahí podemos incluso hacer un desvanecido con nuestra máquina. Ya en los próximos videos estaremos utilizándolo para darle nuestra versión. Aquí es una pequeña reseña, pero a la hora de cortar el cabello con este trimmer vamos a ver su funcionalidad y también lo que es el manual, que mayormente nunca leemos. Muy bien, amigos, esto es lo que tiene que ver con este trimmer Vintage T9. Es un trimmer profesional, es bastante accesible para los que están empezando en esta arte de la barbería. Si eres de Ecuador, déjamelo saber en los comentarios, y si te gustaría tener un trimmer como este. Voy a dejar mi Instagram para que me puedan seguir y allí puedan decirme también que les gustaría tener un trimmer como este. Yo me haré cargo, y dependiendo de cuánto le den amor al video, estaremos regalándoles un trimmer. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con la reseña de este trimmer que tenemos acá, este review, este unboxing, como le quieran llamar. Nuestro trimmer se ve bastante bien, bastante versátil, tiene muy buena potencia. Me quedo con una buena impresión acerca de este trimmer.
Lo había estado viendo y viendo y hasta que me decidí en comprarlo. Y creo que sí, es una buena inversión para los que estamos empezando en esta área de la barbería. Le va a ser de buena ayuda. Y cuando sus clientes, a las personas que ustedes les estén cortando el cabello, vean estos colores, dorado con negro, ya van a ir subiendo de nivel. Es una buena impresión que van a causar también a sus clientes. Muy bien, no me queda más nada que decirle, que le puedan dar cariño, le puedan dar like al video, puedan suscribirse, compartir en video, en WhatsApp, en sus historias de WhatsApp, de Instagram, enviárselo al vecino, a la vecina, al amigo, a todos por igual, para que de esa mayor difusión que le hagamos a este review de este trimmer Vintage T9, así pueda llegar a más personas que se están interesando en esta arte de la barbería. Muy bien, nos despedimos a la próxima y estén muy pendientes que vendrán nuevos reviews de algunas máquinas y cositas que tenemos por aquí en el canal. No se lo pierdan, yo soy Davis, nos vemos a la próxima. Chao, chao.